En las distribuciones de frecuencia se pueden emplear medidas de tendencia central que son precisamente para conocer cuál es la fuerza centrípeta de los datos de la distribución que estamos estudiando. ¿Y cuáles son estas medidas? Bueno, pues esencialmente son tres: la media aritmética o el promedio, la mediana y la moda. Lo vimos de una forma muy fugaz anteriormente. Hoy vamos a verlo de una forma un poquito más profunda y vamos a ir ahondando en el contenido que sigue. El promedio o la media aritmética es el punto que deja justo atrás el 50% de los datos y es la suma de todos los datos dividiendo el número de valores. Es muy sencillo. Se conoce cuál es justamente el punto que deja justo atrás el 50% haciendo una suma de todos los valores entre el número de casos que hay dentro de la distribución, ¿no? En este sentido, la media aritmética es muy sencilla de calcular y podemos ver, por ejemplo, la fórmula. Vamos a ver por aquí la fórmula, que es justamente esta de aquí, la que estamos viendo, que no es otra cosa que la suma de todos los valores de los casos individuales entre el número total de casos que tenemos. Así nos da el valor central de lo que es la distribución de frecuencias. Pero vamos a ir con la mediana. La mediana es justamente el dato que se encuentra en el 50%. Es decir, no es el que deja atrás el 50% de los datos, sino el que se halla justo en el 50%. Que no es exactamente lo mismo, aunque confusamente suene casi igual, ¿no? La mediana es justo el punto en el que el 50% se queda por arriba y por abajo, ¿vale? ¿Y cómo se aplica? Pues se aplica siempre aplicando la fórmula y entendiendo cada elemento de la fórmula. Vamos a ver la fórmula, que es esta de aquí, espero que se vea bien. Estoy empleando el formulario oficial que todos nos tenemos que comprar en la universidad para poder hacer los exámenes y hacer las actividades, ¿vale? Bien, esta fórmula se aplica para conocer la mediana de cualquier distribución, ¿no? En este sentido, siempre se aplica lo siguiente: es el límite exacto inferior del intervalo crítico que estamos analizando, más el número de observaciones partido por 2 menos la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo crítico por la amplitud del intervalo crítico. Esto suena muy complicado, así tal cual, pero es muy sencillo, Se trata simplemente no tanto de memorizar qué es cada elemento, sino de comprender cada elemento para poder aplicar esta fórmula de una forma sencilla. Si entendemos cada elemento por separado, como nos permite tener siempre la tabla delante para hacer el examen, podremos aplicar esta, en teoría confusa, fórmula, pero que no es otra cosa que una fórmula muy sencilla que es muy fácil de manejar, ¿vale? Y siempre te va a dar la mediana de los datos, ¿vale? En este sentido, es sencillo. Aplicando esta fórmula obtenemos el punto en el que el 50% se queda por arriba y por abajo, ¿ok? Con respecto a la moda es muy fácil de calcular, ya que es el parámetro, el valor que más se repite en términos de frecuencia absoluta. Es decir, es el valor más alto, es el que tiene mayor valor. Y en este sentido, generalmente hay una sola moda. Se puede decir que la distribución sería unimodal, pero también en ocasiones hay más de una moda, lo que implicaría una distribución bimodal en caso de que haya dos, o trimodal o polimodal, dependiendo del número de modas que haya. Trimodal implicaría que hay tres valores con la frecuencia absoluta más alta. 3 de los datos son los más altos, ¿no? En este sentido, la moda es muy fácil de calcular, ya que se puede observar así de forma directa, ¿no? La mediana, por ejemplo, obedece al hecho de que hay que calcularlo o bien con la fórmula
o bien posicionando de menor a mayor de forma ordinal el valor de los datos para encontrar cuál es justo el que se halla en el centro, en el 50%. Y en ocasiones también se puede, en caso de que no haya un centro claro, se puede sumar los dos valores centrales y dividirlos entre dos para hallar justo la mediana de toda la distribución, ¿no? En este sentido, se puede obtener sin fórmula, pero yo siempre recomiendo aplicar la fórmula, que es lo que al final nos va a generar siempre mayor acierto, ¿no? Siempre calculándolo a partir de las herramientas que disponemos, que esta es una herramienta infalible, la fórmula. También tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición nos indican en qué lugar de toda la distribución se halla un dato concretamente, se halla un valor, ¿no? Y son principalmente tres. Por un lado, percentiles, por otro lado, cuartiles y por último, los deciles. Los percentiles se llaman así porque hay un total de 100. 100 con respecto a la medida de posición. 100 puntos de posición. Los cuartiles tienen 4 y los deciles tienen 10. Por tanto, hay 10 deciles, 4 cuartiles y 100 percentiles. Por ejemplo, si te pregunto, el percentil 80 implica que del 1 al 100 estoy hablando del valor que se encuentra justo en la posición número 80. Si te hablo del cuartil 2, estoy diciendo justamente el valor que está en el 50% de la distribución, ¿no? Vamos a verlo. Al haber 4 cuartiles, cada cuartil tiene un total del 25%, lo que implica que el primer cuartil sería el 25, el segundo el 50, el 75 sería el tercer cuartil y el 100 sería el cuarto cuartil, ¿no? Y con respecto a los deciles, el primer decil es justamente el 10, el noveno sería el 90, ¿vale? Se debe aplicar la fórmula para poder hallar cada uno también, ¿ok? Y cabe decir que el segundo cuartil siempre es igual a la mediana, ya que la mediana es el valor que está justo en el 50%, lo que deja por abajo y por arriba al 50%. Es decir, el cuartil 2 es igual a posición 50, ¿no? O al percentil 50. Percentil 50 implicaría que estamos en el dato de la distribución en el punto número 50%. Pero el cuartil segundo implica justamente lo mismo, que estamos justo en la mitad de toda la distribución, ¿no? Aquí tenemos la fórmula para los percentiles y los centiles. Esta fórmula, a parecer, es un poco extraña, pero realmente es muy sencilla. Solamente hay que aplicar, al igual que en la fórmula de la mediana, hay que aplicar la serie de elementos en la disposición correcta. Aquí tenemos la fórmula de los percentiles y de los centiles, y aunque a priori pueda parecer muy extraña y dificultosa, es igual que la fórmula de la mediana. Hay que aplicarla conociendo los elementos por separado. En este sentido es bastante fácil. El límite exacto inferior de lo que es el intervalo crítico se suma a lo que es el número total de casos por el porcentaje que deja atrás el percentil que estamos buscando, partido entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico que estamos analizando, ¿no? Partido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico que estamos analizando, por finalmente la amplitud del intervalo, ¿no? La amplitud del intervalo lo dimos también. Entonces, todos estos elementos, aunque dicho de una forma rápida da bastante miedo, por separado se pueden entender muy bien, porque sabemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la amplitud del intervalo, el límite exacto inferior también lo conocemos, y conocemos lo que es el número total de observaciones, ¿no? Y el porcentaje del percentil que dejamos atrás también, puesto que conoceríamos hipotéticamente el percentil que estamos buscando, ¿no? Si lo estamos analizando es porque buscamos un percentil concreto, ¿no? Entonces, en este sentido, realmente es sencillo. Se trata de aplicar esta fórmula y siempre
siempre funciona. Mi consejo es que siempre practiquéis antes del examen o simplemente para aprender, que vayáis practicando, aplicando la fórmula con diferentes casos. Eso es lo que siempre os va a traer el éxito, porque la práctica y la experiencia al final hace al maestro.